Hola mundo, continuamos con las bases de datos, continuamos con LibreOffice Base. Hasta ahora mismo hemos creado diferentes bases de datos y hemos creado tablas. Estábamos en el ejemplo en concreto de una base de datos de un videoclub, en el cual creamos una tabla, ¿de acuerdo? Que esta tabla que habíamos creado es la tabla películas, que tiene una serie de campos. Como podemos ver, habíamos insertado algunos registros, actualmente solo tengo un registro. Se podrán incorporar alguno más si hiciera falta para los ejemplos que tenemos que hacer. Pero ahora en esta ocasión vamos a centrarnos en cómo crear relaciones entre diferentes tablas. Bueno, lo primero, las relaciones, como ya hemos visto anteriormente, tienen lo que se llaman las cardinalidades, es decir, el número de instancias que se relacionan con el otro objeto en cuestión. ¿Vale? Teníamos que había relaciones uno a uno, lo que significa que para un objeto de un tipo de objeto o de instancia o de entidad solamente se corresponde con una de la otra entidad o de la otra tabla. Uno a muchos es que para un mismo elemento se corresponde con muchos elementos de la otra tabla, pero si nos vamos a la otra tabla solamente se corresponderá con uno. Y por último, las relaciones muchos a muchos es cuando tenemos muchos elementos en cada uno de ellas, ¿de acuerdo? Para un elemento de la entidad A se relaciona con muchos de la entidad B y viceversa. Ocurre de la misma manera, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta específicamente en LibreOffice Base para crear relaciones de forma correcta sin que tengamos fallos? Hay que seguir esta serie de normas, ¿vale? Son importantes. Que todas las tablas que vamos a relacionar no se encuentren abiertas, estén cerradas, ¿de acuerdo? Siempre se van a tener que relacionar mediante un campo. En las dos tablas tiene que existir un campo que relacione ambas, ¿de acuerdo? Y además, este campo que las relaciona en el caso del objeto en el cual la instancia sería única, por así decirlo, tenemos que asignarle la clave primaria de la otra tabla. ¿De acuerdo? En el ejemplo práctico vamos a verlo mucho más, de una manera mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo sería simplemente arrastrando un campo hacia el otro y se crearía de forma automática. Vamos a hacer el ejemplo con nuestra base de datos del videoclub. Vamos a crear una nueva tabla. Esta tabla la vamos a llamar género, en el cual habrá un campo también que se llama género, que será la clave primaria. Y este es el campo que vamos a relacionar el género de la tabla película. ¿De acuerdo? Así que tenemos aquí, por un lado, películas que tenemos que cerrarlo, ¿vale? Tenemos aquí, como vemos, que hay un campo que se llama género, como ya hemos visto, y vamos a crear aquí una nueva tabla en modo diseño. Simplemente a la tabla le vamos a incorporar el campo que será género, del mismo tipo, exactamente del mismo tipo que el que ya existe aquí en películas, ¿vale? Si nos vamos aquí a género, aquí no podemos verlo con doble clic, botón derecho. Editamos, ¿vale? Y vemos que género es de tipo varchar de longitud 100, ¿de acuerdo? Entonces lo creamos exactamente igual para que no tengamos ningún problema. Vamos a esta tabla, texto varchar, longitud 100, perfecto. La descripción es un campo orientativo, así que tampoco hace falta que lo pongamos. Además, este campo vamos a crear lo que sea de tipo de clave primaria, así que le decimos que es clave principal. Una vez que ya tenemos creado esto como clave principal, simplemente tenemos que guardar nuestra tabla. La llamamos géneros, ¿de acuerdo? Y aceptamos. Una vez que tenemos la tabla creada, ya aquí tenemos las dos tablas, nos vamos a las herramientas y pulsamos en relaciones. Añadimos las dos tablas, ¿vale? Seleccionamos ambas tablas, ¿de acuerdo? Eh, Aquí añadir películas y no nos deja añadirla a la vez, pero bueno, pulsamos una, añadir y pulsamos la otra y añadimos, ¿vale? Una vez hemos incorporado las dos tablas, nos llevamos la columna género hacia acá para relacionarlas, ¿vale? Y nos va a dar un error. Este error nos dice exactamente que no existe aventuras, ¿vale? En la tabla. En las películas, sin embargo, como hemos visto, teníamos
que existía un tipo de género que era aventuras, con lo cual cuando intentamos referenciarla nos está dando un error. Así que no es posible. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta que en esta tabla tengamos todos los géneros recogidos que aparezcan en las películas para que no tengamos este error, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es, volvemos aquí, pinchamos doble clic en género y aquí vamos poniendo pues los datos que necesitemos. Por ejemplo, aventuras, podemos poner terror, podemos poner histórico y podemos poner ciencia ficción, por ejemplo. Y con estos ejemplos ya tendremos suficiente. Cerramos y ya lo tenemos guardado. Si volvemos a la vista de las relaciones, ¿de acuerdo? Ya tenemos el campo adecuado y ya nos permite realizar correctamente la asociación, ¿de acuerdo? Y la asociación automáticamente nos ha puesto 1 en. ¿Esto qué significa? Que para un género determinado, pues tendremos muchas películas asociadas a ella. Esto es así. Tú coges una instancia de esta, ¿cuántas puede tener aquí? Muchas de películas. Es decir, para el género de aventuras, ¿cuántas películas pueden ser de aventuras? Muchas películas pueden ser de aventuras. Para el género histórico, ¿cuántas películas pueden ser de género histórico? Muchas. Pues esto significa, siempre tienes que leerlo en el lado opuesto, lo que se relaciona. Para un tipo de género, ¿cuántas películas? Muchas puede haber para ese tipo de género. Para una determinada película, si tengo una película, ¿cuántos géneros voy a poder tener asociado a esa película? Solo un género. En principio, y por simplificar, sería solo un género. Si es de aventuras, es aventura. Si es ciencia ficción, pues solo de ciencia ficción o de terror. Aunque actualmente, pues con el tema de etiquetados, podríamos tener esta relación también muchos a muchos. Pero en principio, por simplificar, vamos a dejarla como está, que sería una relación uno a muchos en este sentido, ¿de acuerdo? Así que ya tendríamos nuestra relación completamente creada y lista para utilizar, ¿de acuerdo? Tenemos también otro caso, por ejemplo, el de la agenda, con diferentes relaciones también, pero bueno, esto lo vemos en otro momento. Así que por ahora esto es todo y nos vemos pronto.